Año 1 después de Cristo. Mientras Jesús caminaba libremente por Galilea y Judea, existía un territorio en medio de ambos donde ningún judío piadoso se atrevía a pisar. No era por peligro físico, era por algo mucho más profundo, contaminación espiritual. Los rabinos enseñaban que el polvo de Samaria era inmundo, que tocar a un samaritano era como tocar un cadáver, que atravesar sus tierras requería purificación ritual inmediata. Pero aquí está lo que nunca te contaron: Jesús rompió esa regla. Y cuando lo hizo, desató una de las controversias más explosivas de su ministerio. Bienvenido a Samaria, el territorio prohibido, el lugar donde la religión, el odio ancestral y la misericordia divina colisionaron de formas que cambiaron la historia para siempre. Para entender por qué Samaria era territorio prohibido en el año 1 después de Cristo, necesitamos retroceder casi 800 años en el tiempo. Necesitamos ir hasta el año 722 a.C., cuando el imperio asirio barrió con el reino del norte de Israel como una tormenta de fuego y acero. Los asirios no solo conquistaban, borraban identidades. Su estrategia era brutal y efectiva: deportar poblaciones enteras y reemplazarlas con extranjeros de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaim. Segunda de Reyes capítulo 17 nos da el registro histórico exacto. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Imagina la escena. Las ciudades del norte, otrora vibrantes con la adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora resonaban con idiomas extranjeros y rituales paganos. Los templos dedicados a Yahvé fueron profanados o abandonados. En su lugar, altares a Sucot-Benot, Nergal, Asima, Nibaz, Tartak y Adramelech comenzaron a aparecer en cada colina alta. Pero aquí está el primer giro crucial que genera la tensión histórica real. No todos los israelitas fueron deportados. Un remanente quedó: campesinos, agricultores, los demasiado pobres o insignificantes para que los asirios se molestaran en llevarlos. Y estos israelitas remanentes comenzaron a mezclarse con los colonos paganos. No solo culturalmente, biológicamente, los matrimonios mixtos se volvieron comunes. Los hijos de estas uniones heredaron algo de ambos mundos: las historias del Dios de Israel de sus padres o abuelos israelitas, pero también las prácticas religiosas de Mesopotamia de sus madres extranjeras. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 33, describe perfectamente esta paradoja religiosa. Temían a Yahvé, pero también servían a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Este sincretismo religioso, esta mezcla de lo sagrado con lo profano, se convirtió en la semilla del odio que florecería durante los siguientes 700 años. Ahora bien, mientras Samaria se hundía en este caos religioso y étnico, algo completamente diferente estaba ocurriendo en el sur. Judá, el reino del sur, había sobrevivido la arremetida asiria. Más tarde enfrentaría su propio exilio en Babilonia en el año 586 a.C., pero con una diferencia fundamental: los judíos que regresaron del exilio babilónico regresaron con una obsesión feroz por la pureza. Habían aprendido la lección. Creían que su exilio había sido castigo divino por mezclarse con naciones paganas, por adorar a otros dioses, por diluir su identidad. Así que cuando Nehemías y Esdras lideraron el regreso y la reconstrucción de Jerusalén alrededor del año 445 a.C., establecieron leyes draconianamente estrictas: cero matrimonios mixtos, cero tolerancia al sincretismo, cero contacto con pueblos que no fueran de sangre pura israelita. Y aquí es donde la tragedia se solidifica. Los samaritanos, descendientes de aquel remanente israelita mezclado con paganos, se acercaron para ayudar en la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 4 registra el momento exacto. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. La respuesta judía fue tan fría como el acero: no tenéis parte con nosotros para edificar casa a nuestro Dios. Fueron rechazados, públicamente, humillados, declarados impuros, no lo suficientemente judíos, no lo suficientemente puros, contaminados. Y ese rechazo encendió un fuego de resentimiento que ardería durante generaciones. Los samaritanos, furiosos y heridos, decidieron que si los judíos no los aceptaban, ellos construirían su propio sistema religioso. Y lo hicieron. Erigieron su propio templo en el monte Gerizim alrededor del año 400 a.C., desafiando directamente a Jerusalén. Adoptaron los primeros 5 libros de Moisés como su única escritura sagrada, rechazando los profetas y los escritos que los judíos consideraban canónicos. Declararon que el monte Gerizim, no Jerusalén, era el lugar legítimo de adoración. Juan capítulo 4, versículo 20 preserva esta antigua disputa en palabras de la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Para el año 1 después de Cristo, esta división no era solo teológica, era visceral, era tribal, era sangre. Pero la historia se volvió aún más oscura. En el año 128 a.C., el líder judío Juan Hircano invadió Samaria con sus ejércitos y destruyó completamente el templo samaritano en el monte Gerizim. No lo saqueó.
Lo destruyó. Lo redujo a escombros. Fue un acto de violencia religiosa calculada, diseñada para humillar y borrar la identidad samaritana. Imagina lo que eso significó para los samaritanos. Su centro de adoración, su símbolo de identidad, su respuesta a Jerusalén, reducido a polvo por las mismas personas que los habían rechazado siglos antes. La herida no solo fue física, fue existencial. Y aunque el templo físico desapareció, los samaritanos nunca abandonaron su lealtad al monte Gerizim. Siguieron adorando allí, en las ruinas, en la memoria, en desafío. Para el tiempo de Jesús, esa montaña seguía siendo sagrada para ellos. Y la tensión entre judíos y samaritanos había alcanzado niveles que solo se pueden describir como odio étnico religioso institucionalizado. Pero aquí está la pregunta que te mantendrá enganchado: ¿cómo era realmente la vida diaria para un samaritano común en medio de todo este odio? ¿Qué experimentaban cuando intentaban simplemente existir entre dos mundos que los rechazaban? Año 1 después de Cristo. Amanece sobre la región de Samaria. El sol apenas comienza a iluminar las colinas ondulantes que se extienden entre Galilea al norte y Judea al sur. Desde una distancia, Samaria podría parecer pacífica. Campos de trigo balanceándose con la brisa matutina. Olivares antiguos con troncos retorcidos por siglos de vida. Viñedos escalonados en las laderas, sus hojas verdes brillando con el rocío. Aldeas de piedra caliza blanca salpicando el paisaje, con techos planos donde las familias dormían durante las noches calurosas de verano. El humo de los hornos de pan comienza a elevarse. Las mujeres caminan hacia los pozos comunitarios con jarras de barro sobre sus hombros. Los hombres conducen sus rebaños de ovejas y cabras hacia los pastos. A simple vista, es la Palestina del primer siglo. Tierra bíblica. Pero si te acercas más, si entras en esas aldeas, si escuchas las conversaciones, si observas los templos y altares, comenzarás a notar algo diferente. Algo tenso. Algo entre dos mundos. La población de Samaria en tiempos de Jesús era aproximadamente entre 200.000 y 300.000 habitantes, según estimaciones de historiadores como Josefo. No era insignificante. De hecho, Samaria era agrícola y relativamente próspera. Sus tierras eran fértiles, perfectas para cultivar trigo, cebada, aceitunas y uvas. El comercio fluía a través de la región porque Samaria estaba atravesada por rutas comerciales importantes que conectaban el norte con el sur, el Mediterráneo con el este. Caravanas de mercaderes pasaban constantemente, trayendo especias de Arabia, textiles de Damasco, cerámicas de Tiro. Las ciudades principales como Sebaste, la antigua Samaria reconstruida por Herodes el Grande con arquitectura greco-romana impresionante, eran centros urbanos vibrantes. Sebaste tenía un templo dedicado a César Augusto, construido por Herodes para ganarse el favor romano. Tenía un teatro, una plaza pública, calles empedradas. Era una ciudad que intentaba lucir tan romana como cualquier otra en el imperio. Pero aquí está la tensión constante. Los samaritanos que vivían allí nunca fueron completamente aceptados ni por los judíos ni por los gentiles romanos. Para los romanos, eran simplemente provinciales de una región conquistada. Para los judíos, eran algo peor que gentiles, eran apóstatas. Ahora, déjame llevarte a una aldea samaritana típica. No Sebaste con su grandeza herodiana, sino un pequeño pueblo agrícola como Sicar, el mismo lugar donde Jesús se encontraría con la mujer samaritana en el pozo de Jacob según Juan capítulo 4. Sicar estaba ubicado cerca del monte Gerizim, a la sombra de su antigua gloria. Las casas eran simples, construidas con piedra local y techos de madera cubiertos con barro y paja. Cada hogar tenía un patio central donde la familia realizaba la mayor parte de su vida: cocinar, comer, tejer, reparar herramientas. Las habitaciones interiores eran pequeñas y oscuras, usadas principalmente para dormir o almacenar granos. No había ventanas grandes por razones de seguridad y privacidad. La luz entraba por la puerta y pequeñas aberturas en las paredes. El piso era de tierra apisonada, a veces cubierto con esteras de junco. La dieta samaritana era similar a la de cualquier campesino del primer siglo: pan de cebada como base, complementado con aceitunas, higos secos, dátiles, lentejas, garbanzos. La carne era un lujo reservado para festivales o celebraciones importantes. Cordero durante la Pascua, que los samaritanos celebraban en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. Pollo ocasionalmente. Pescado si vivías cerca del mar de Galilea o tenías acceso a pescado salado de comerciantes. El vino era común, diluido con agua. La leche de cabra y el queso también. Las comidas eran comunales. La familia se sentaba en el suelo alrededor de una estera, compartiendo de un plato central.
Las mujeres comían después de los hombres y los invitados, según la costumbre de la época. No había tenedores. Solo dedos y trozos de pan plano usados para recoger guisos y salsas. El día comenzaba antes del amanecer. Los hombres salían a los campos o a cuidar rebaños. Las mujeres molían grano para hacer harina usando piedras de moler manuales, un trabajo agotador que tomaba horas. Luego amasaban y horneaban pan en hornos de barro con forma de colmena, alimentados con estiércol seco de animales como combustible. Después venía el agua. Las mujeres caminaban al pozo comunitario, a veces 2 o 3 veces al día, cargando jarras pesadas. Este era también el momento social para ellas, donde intercambiaban noticias, chismes, preocupaciones. El pozo de Jacob mencionado en Juan 4 era exactamente uno de estos lugares. Antiguo, profundo, con historia que se remontaba al patriarca mismo. Los samaritanos veneraban estos sitios conectados con sus ancestros israelitas. Les recordaba que ellos también descendían de Abraham, aunque los judíos lo negaran. Por la tarde, los niños ayudaban en tareas más ligeras, pastorear las pocas ovejas familiares, recolectar leña, llevar mensajes entre aldeas. No había escuelas formales para la mayoría de los samaritanos comunes, aunque los más religiosos estudiaban la Torá en sinagogas samaritanas. Sí, tenían sinagogas, lugares de reunión y estudio, aunque sus interpretaciones de la ley diferían de las judías. Los samaritanos seguían los primeros 5 libros de Moisés con una devoción casi fanática. Guardaban el sábado estrictamente. Practicaban la circuncisión. Observaban las leyes de pureza ritual, aunque con variaciones que los judíos consideraban heréticas. Por ejemplo, los samaritanos tenían sus propios sacerdotes, afirmando descender de la línea de Aarón a través de una genealogía que los judíos no reconocían. Al atardecer, las familias se reunían nuevamente. Los hombres regresaban de los campos. Las mujeres preparaban la cena. Los niños traían los animales de vuelta a los corrales improvisados en los patios. Había una sensación de comunidad en estas aldeas pequeñas. Todos se conocían. Las disputas eran públicas. Los matrimonios se arreglaban entre familias conocidas. Los ancianos del pueblo resolvían conflictos bajo las puertas de la aldea, el lugar tradicional para la justicia local. Pero bajo esta apariencia de normalidad, había una tensión constante. Los samaritanos sabían que eran despreciados. Lo sabían cada vez que un grupo de peregrinos judíos pasaba por el camino principal hacia Jerusalén, desviándose dramáticamente para evitar entrar en sus aldeas. Lo sabían cuando intentaban comerciar en mercados judíos y eran rechazados o engañados. Lo sabían en las miradas de desprecio, en los insultos susurrados, en la exclusión sistemática de la vida religiosa y social del judaísmo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, registra múltiples incidentes de violencia entre judíos y samaritanos durante este periodo. En una ocasión, alrededor del año 6 o 9 después de Cristo, algunos samaritanos profanaron el templo de Jerusalén esparciendo huesos humanos en el recinto sagrado durante la Pascua, un acto diseñado para contaminar ritualmente el lugar más santo del judaísmo. Fue una venganza calculada por siglos de humillación. Los judíos respondieron con furia, exigiendo castigo severo de las autoridades romanas. Estas tensiones no eran abstractas. Eran reales, violentas, peligrosas. Vivir como samaritano significaba navegar constantemente esta hostilidad. Significaba internalizar el rechazo. Significaba crear una identidad defensiva, orgullosa de su propia tradición precisamente porque el mundo exterior los despreciaba. Y sin embargo, aquí está lo fascinante, los samaritanos no abandonaron su fe. No se asimilaron completamente al paganismo greco-romano a su alrededor. Mantuvieron su identidad como adoradores del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluso cuando tanto judíos como gentiles los rechazaban. Seguían subiendo al monte Gerizim para sus festivales. Seguían recitando la Torá. Seguían esperando, al igual que los judíos, la venida de un Mesías prometido, aunque su concepto del Mesías difería. Los samaritanos esperaban un Taebe, un restaurador profetizado en Deuteronomio capítulo 18, que vendría para restaurar la verdadera adoración y reivindicar al pueblo samaritano. Esperaban que este Taebe confirmaría que el monte Gerizim era el lugar correcto de adoración, que su interpretación de la ley era la verdadera, que ellos eran el verdadero Israel. Esta esperanza mesiánica, esta expectativa de reivindicación, les daba sentido en medio del rechazo. Pero aquí está la pregunta que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó cuando Jesús, un rabino judío, entró deliberadamente en este territorio prohibido y comenzó a interactuar con samaritanos como si fueran seres humanos dignos de amor divino?
Si estás encontrando valor en esta reconstrucción histórica profunda, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación va a explotar todo lo que creías saber sobre las parábolas y encuentros más famosos de Jesús. Volvamos a Samaria. Para entender completamente por qué el encuentro de Jesús con Samaria fue tan revolucionario, necesitamos entrar en el sistema religioso samaritano del primer siglo. Porque no eran simplemente judíos heterodoxos o paganos con influencia israelita. Eran algo mucho más complejo, un pueblo con una teología sofisticada, una interpretación alternativa de las mismas escrituras que los judíos veneraban, y una historia de persecución religiosa que moldeó cada aspecto de su identidad. El núcleo del samaritanismo se centraba en 5 pilares fundamentales, conocidos como los 5 artículos de fe samaritana: un solo Dios, Yahvé; un solo profeta, Moisés; un solo libro sagrado, la Torá, los 5 libros de Moisés; un solo lugar sagrado, el monte Gerizim; un solo día de retribución y recompensa, el día del juicio. Este sistema era elegante en su simplicidad y radical en sus implicaciones. Al rechazar todos los profetas después de Moisés, rechazaban a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Rechazaban los salmos de David. Rechazaban los proverbios de Salomón. Rechazaban toda la tradición profética que anunciaba al Mesías davídico. Para ellos, la revelación había cesado con Moisés. Todo lo demás era adición humana, especialmente la tradición oral judía que los fariseos consideraban tan autoritativa como la Torá escrita. Su versión de la Torá, el Pentateuco samaritano, difería del texto judío en aproximadamente 6.000 variantes textuales menores. La mayoría eran diferencias ortográficas insignificantes, pero algunas eran teológicamente cargadas. La más importante, en Deuteronomio capítulo 27, donde el texto judío dice que se deben erigir piedras para la ley en el monte Ebal después de cruzar el Jordán, el texto samaritano dice monte Gerizim. Para los samaritanos, esto no era una alteración. Ellos afirmaban que los judíos habían cambiado el texto original para justificar Jerusalén. Para los judíos, era prueba de que los samaritanos eran corruptores de la palabra de Dios. Este debate textual no era académico. Era existencial. Era la diferencia entre legitimidad y herejía. El monte Gerizim dominaba la identidad samaritana. Incluso después de que Juan Hircano destruyera su templo en 128 a.C., los samaritanos nunca transfirieron su lealtad a Jerusalén. Para ellos, Gerizim era el lugar que Dios había elegido para poner su nombre, según su lectura de Deuteronomio. Creían que Abraham había ofrecido a Isaac en Gerizim, no en el monte Moría donde los judíos construyeron el templo de Jerusalén. Creían que Jacob había tenido su sueño de la escalera en Gerizim. Creían que Josué había construido el primer altar a Yahvé en Gerizim después de conquistar Canaán. Toda su geografía sagrada estaba centrada en esta montaña. Sin el templo físico, continuaban subiendo a Gerizim para sacrificios y festivales, especialmente durante la Pascua. Josefo describe cómo miles de samaritanos se reunían en las ruinas del templo cada año, sacrificando corderos y celebrando en desafío a Jerusalén. Esta persistencia, esta negativa a rendirse, era tanto acto de fe como de resistencia política. Su sacerdocio era hereditario, afirmando descender de Eleazar, hijo de Aarón, a través de una línea genealógica que supuestamente nunca se había corrompido con matrimonios mixtos, a diferencia de los sacerdotes judíos que habían sido contaminados durante el exilio babilónico, según su narrativa. Estos sacerdotes samaritanos lideraban el culto, enseñaban la Torá, realizaban sacrificios y mantenían la pureza ritual de la comunidad. Vestían de blanco, vivían según reglas estrictas de pureza, y eran profundamente respetados en la sociedad samaritana. No reconocían la autoridad del sumo sacerdote judío en Jerusalén. No aceptaban el Sanedrín judío como cuerpo gobernante legítimo. Tenían su propia estructura de autoridad religiosa, completamente separada y rival de la judía. En términos de práctica religiosa diaria, los samaritanos eran meticulosamente observantes de las leyes de pureza ritual. Guardaban el sábado con un rigor que a veces excedía incluso el de los fariseos más estrictos. No encendían fuego, no cocinaban, no trabajaban. Permanecían en sus casas tanto como fuera posible. Estudiaban la Torá. Oraban en dirección al monte Gerizim. Sus leyes dietéticas seguían Levítico capítulo 11 al pie de la letra. No comían cerdo, mariscos, o cualquier animal impuro. Practicaban la circuncisión al 8º día. Observaban las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos, aunque con rituales que diferían de los judíos. Por ejemplo, durante la Pascua, sacrificaban corderos en Gerizim en lugar de Jerusalén, cocinándolos enteros y comiéndolos esa misma noche según el mandamiento exacto de Éxodo capítulo 12.
Pero aquí está lo irónico. A pesar de toda esta observancia, los judíos los consideraban ritualmente impuros. El Talmud, compilado siglos después pero reflejando actitudes del primer siglo, declara que el polvo de la tierra de los samaritanos es impuro. Esto significaba que cualquier judío que caminara por Samaria necesitaba purificarse después. Tocar a un samaritano era como tocar un cadáver. Comer alimentos preparados por samaritanos causaba impureza ritual. Había incluso debates rabínicos sobre si el testimonio de un samaritano era válido en la corte, con la mayoría concluyendo que no lo era. Esta exclusión sistemática no era solo social. Estaba codificada en la ley religiosa judía. Los samaritanos eran considerados peores que los gentiles porque los gentiles nunca habían conocido al Dios verdadero, mientras que los samaritanos habían conocido la verdad y la habían corrompido. Eran apóstatas, no simplemente ignorantes. La respuesta samaritana a este rechazo era una mezcla de tristeza, orgullo herido y contrapolémicas teológicas. Desarrollaron sus propias narrativas que deslegitimaban a Jerusalén y al judaísmo rabínico. Afirmaban que los judíos habían perdido su camino durante el exilio babilónico, absorbiendo prácticas paganas y alterando las escrituras para justificar Jerusalén. Afirmaban que ellos, los samaritanos, habían preservado la religión pura de Moisés sin interrupción. Afirmaban que su genealogía sacerdotal era más legítima que la judía. Esta narrativa les permitía mantener dignidad en medio del desprecio. No eran los rechazados. Eran los fieles remanentes. No estaban corrompidos. Eran puros. No eran los herejes. Los judíos lo eran. Esta inversión psicológica era crucial para su supervivencia como comunidad. Y luego estaba su esperanza mesiánica, el Taebe. A diferencia del Mesías judío que sería un rey davídico conquistador, el Taebe samaritano sería un profeta como Moisés, cumpliendo Deuteronomio capítulo 18 versículo 18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Los samaritanos interpretaban esto como refiriéndose no a un profeta adicional después de Moisés, sino a un restaurador final que vendría para corregir todas las falsedades que se habían infiltrado en la religión israelita. El Taebe restauraría la verdadera adoración en Gerizim. Revelaría los vasos sagrados del tabernáculo que habían sido escondidos. Demostraría que la interpretación samaritana de la Torá era la correcta. Reunificaría al pueblo de Dios bajo la verdad. Esta esperanza no era periférica. Era central. Y estaba viva y ardiendo en el primer siglo, justo cuando un rabino judío llamado Jesús comenzó a caminar por sus tierras. Imagina ahora el choque cultural y teológico cuando Jesús, claramente un maestro judío, deliberadamente entró en Samaria y comenzó a interactuar con samaritanos no como enemigos, no como impuros, sino como almas preciosas dignas de la gracia de Dios. Este no era un accidente geográfico. Era una declaración teológica radical. Y nos lleva al corazón de lo que hizo que el ministerio de Jesús fuera tan peligroso, tan controversial y tan transformador. Era necesario que pasara por Samaria. Juan capítulo 4, versículo 4. 6 palabras en español que explotan todo el sistema de odio étnico-religioso que hemos estado construyendo. Porque geográficamente, no era necesario. Los judíos que viajaban de Judea a Galilea tenían una ruta alternativa bien establecida: cruzar el río Jordán hacia el este, viajar por Perea en la orilla oriental, y luego volver a cruzar hacia Galilea. Era más largo. Tomaba días extras. Pero evitaba Samaria. Y para la mayoría de los judíos piadosos del primer siglo, esos días extras valían la pena para mantenerse ritualmente puros. Pero Juan dice que para Jesús era necesario. No por geografía. Por misión divina. Porque en Samaria había una mujer junto a un pozo que necesitaba escuchar que el agua que ella había estado buscando toda su vida no estaba en el pozo de Jacob. Estaba en él. Reconstruyamos la escena con toda la tensión cultural que hemos acumulado. Es aproximadamente el mediodía. La hora sexta según el sistema judío de contar tiempo. El sol está en su cenit, golpeando despiadadamente la tierra polvorienta. El calor es brutal. Los discípulos han ido a la aldea de Sicar a comprar comida, algo que ya era transgresivo porque estaban comprando de samaritanos, arriesgándose a la impureza ritual. Jesús está solo junto al pozo de Jacob, sentado en el borde de piedra antigua. Este pozo tenía más de 1000 años. Jacob mismo lo había cavado. Era profundo, más de 30 metros, y su agua era fresca y pura, alimentada por manantiales subterráneos. Era un lugar cargado de historia. Los samaritanos lo veneraban como conexión directa con el patriarca. Y ahora Jesús, un judío, está sentado allí. Esperando. Una mujer samaritana se acerca con su jarra.
Y aquí está el primer detalle crucial que la mayoría pasa por alto. Está allí al mediodía. Las mujeres no iban al pozo al mediodía. Iban temprano en la mañana o al atardecer, cuando el calor era tolerable. El pozo era el lugar social, donde se reunían, conversaban, se actualizaban sobre la vida de la aldea. Pero esta mujer viene sola, en la hora más caliente, cuando nadie más está allí. ¿Por qué? Porque era una marginada social incluso entre los marginados. Juan capítulo 4 revela que había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre que no era su esposo. En una cultura donde el divorcio era estigmatizante y las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran escandalosas, esta mujer cargaba vergüenza apilada sobre vergüenza. Las otras mujeres de Sicar la despreciaban. Los rumores la seguían. Así que viene cuando nadie más está allí, para evitar las miradas, los susurros, el juicio. Es una marginada entre marginados. Una samaritana rechazada por judíos y también despreciada por su propia comunidad. Y Jesús le habla primero. Dame de beber. Juan 4, versículo 7. Para capturar completamente lo escandaloso de este momento, necesitas entender que esto viola al menos 3 barreras culturales simultáneamente. Primera, Jesús es un hombre judío hablando con una mujer en público sin la presencia de su esposo o un familiar masculino. Los rabinos de la época enseñaban que un hombre no debía hablar con una mujer en público, ni siquiera su propia esposa. Un famoso dicho rabínico declaraba: quien habla mucho con una mujer trae mal sobre sí mismo. Segunda, Jesús está hablando con una samaritana. Una persona que todo su entrenamiento religioso le había enseñado a considerar ritualmente impura, teológicamente corrompida, étnicamente contaminada. Tercera, está pidiendo compartir un utensilio con ella. Al beber del mismo jarro que ella usaba, se haría ceremonialmente impuro según las leyes farisaicas de pureza. El jarro había sido tocado por manos samaritanas. El agua vendría de un pozo samaritano en tierra samaritana. Todo sobre este simple pedido, dame de beber, estaba cargado de transgresión cultural. La respuesta de la mujer captura perfectamente su sorpresa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, versículo 9. Su pregunta no es hostil. Es genuinamente confundida. Los judíos no hacen esto. No nos hablan. No nos piden favores. No nos tratan como seres humanos. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Jesús gira la conversación. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Versículo 10. Agua viva. En hebreo y arameo, esto podría significar agua corriente de un manantial versus agua estancada de una cisterna. Pero Jesús está jugando con el doble significado. Está hablando de agua espiritual. Agua que satisface el alma. Agua que elimina la sed existencial que ninguna relación, ninguna búsqueda, ningún pozo terrenal puede saciar. La conversación se desarrolla con Jesús, revelando progresivamente quién es Él. Cuando la mujer menciona la antigua disputa teológica sobre dónde adorar, Gerizim o Jerusalén, Jesús da una respuesta que debe haber sacudido su mundo. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, versículos 21 y 23. Jesús no toma partido. No valida Jerusalén sobre Gerizim ni Gerizim sobre Jerusalén. Declara que toda la disputa de 800 años está a punto de volverse irrelevante. La geografía sagrada está siendo trascendida. La adoración verdadera no es sobre ubicaciones montañosas. Es sobre espíritu y verdad. Es sobre corazones transformados, no templos de piedra. Para una mujer samaritana que había internalizado siglos de rechazo basado precisamente en esta disputa geográfica, esto debe haber sido liberador y desorientador simultáneamente. Y entonces viene el clímax del encuentro. La mujer dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 25. Ella está hablando del Taebe, el restaurador esperado por los samaritanos. Y Jesús responde con 2 palabras en el griego original, ego eimi. Yo soy. Juan 4, versículo 26. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús declara explícitamente su identidad mesiánica. Y no lo hace a un fariseo educado en Jerusalén. No a un sacerdote en el templo. No a un discípulo después de meses de ministerio. Lo hace a una mujer samaritana marginada junto a un pozo en el territorio prohibido. Déjame repetir eso porque es crucial.
la primera revelación directa de Jesús como Mesías en el Evangelio de Juan es a una samaritana. A alguien que la sociedad judía consideraba tan impura que tocar su sombra causaba contaminación ritual. A alguien que ni siquiera su propia comunidad samaritana respetaba debido a su historial sexual. Jesús le da a ella lo que los escribas y fariseos habían estado buscando por años, confirmación directa de su identidad mesiánica. Los discípulos regresan y se maravillaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿por qué hablas con ella? Versículo 27. Su silencio habla volúmenes. Están chocados, confundidos, incómodos, pero han aprendido a no cuestionar abiertamente a Jesús, aunque claramente quieren hacerlo. Mientras tanto, la mujer deja su jarra, el símbolo de su búsqueda de agua, y corre de vuelta a Sicar. El texto dice que dijo a los hombres de la ciudad, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?» Versículo 29. Su testimonio es cautivador no porque sea teológicamente sofisticado, sino porque es profundamente personal. Este hombre me vio. Me conoció. No me rechazó. Y podría ser el Mesías que hemos estado esperando. El resultado es que muchos samaritanos de Sicar creyeron en Jesús, primero por el testimonio de la mujer, y luego, después de que Jesús se quedó con ellos 2 días, por sus propias palabras. Juan 4, versículos 39 al 42 registra su conclusión. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No el Salvador de los judíos. No el restaurador solo de Samaria. El Salvador del mundo. Cosmopolita. Universal. Trascendiendo todas las barreras étnicas y religiosas que habían dividido a judíos y samaritanos durante 800 años. Esta es la primera comunidad gentil o semigentil que reconoce a Jesús como Salvador en el Evangelio de Juan. Y sucede porque Jesús deliberadamente entró en el territorio prohibido y trató a los marginados como dignos del amor de Dios. Pero este encuentro junto al pozo no fue el único momento de Jesús con samaritanos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más desafiante para sus contemporáneos judíos. Lucas capítulo 10. Un intérprete de la ley, un experto en la Torá, se levanta para probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 25. Es una pregunta teológica estándar. Jesús, usando el método rabínico típico, devuelve la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El abogado responde correctamente, amar a Dios con todo y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús confirma, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Versículo 28. Caso cerrado. Pero entonces el abogado, queriendo justificarse a sí mismo, según Lucas, hace la pregunta que va a detonar una de las parábolas más subversivas jamás contadas, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29. Esta pregunta no era académica. Era profundamente tribal. En el judaísmo del primer siglo, había debates intensos sobre los límites de prójimo. Algunos rabinos argumentaban que prójimo se refería solo a otros judíos piadosos. Los fariseos definitivamente no consideraban a los samaritanos como prójimos. De hecho, como ya establecimos, los consideraban ritualmente impuros, teológicamente corruptos, étnicamente contaminados. Así que cuando el abogado pregunta ¿quién es mi prójimo?, lo que realmente está preguntando es ¿hasta dónde se extiende mi obligación moral? ¿Puedo excluir a ciertos grupos? ¿Puedo limitar mi compasión a mi propia tribu? Es una pregunta sobre fronteras. Sobre quién merece dignidad y quién no, y Jesús responde con una historia que invierte completamente las expectativas de su audiencia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Versículo 30. El camino de Jerusalén a Jericó era notorio. Aproximadamente 27 kilómetros de descenso desde más de 700 metros sobre el nivel del mar en Jerusalén hasta más de 250 metros bajo el nivel del mar en Jericó. El camino era rocoso, serpenteante, con innumerables lugares para emboscadas. Era conocido como el Camino de Sangre por la frecuencia de asaltos. Así que la audiencia de Jesús inmediatamente visualiza la escena. Un viajero solo, quizás un peregrino regresando de adorar en Jerusalén, es atacado por bandidos. Lo golpean brutalmente, lo despojan de su ropa, y lo dejan medio muerto al costado del camino. Está sangrando, inconsciente, o apenas consciente, desnudo, vulnerable. Su vida pende de un hilo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Versículo 31. Un sacerdote.
Un líder religioso. Alguien que acaba de terminar su turno de servicio en el Templo de Jerusalén. Alguien que conoce la Torá de memoria. Ve al hombre herido. Y pasa del otro lado del camino. ¿Por qué? Probablemente por leyes de pureza ritual. Si el hombre está muerto, tocar un cadáver lo haría ceremonialmente impuro por 7 días, según Números capítulo 19. Tendría que someterse a elaborados rituales de purificación. No podría servir en el templo. Su pureza profesional y religiosa es más importante que la vida de este hombre. Así que pasa de largo. La audiencia de Jesús, especialmente si hay fariseos presentes, comienza a sentirse incómoda. Un sacerdote que ignora a alguien en necesidad extrema no es una buena imagen. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Versículo 32. Un levita. Otro líder religioso, de la tribu asignada para asistir a los sacerdotes en el templo. Él también ve al hombre. Tal vez se acerca un poco más para verificar. Pero toma la misma decisión. Las leyes de pureza son más importantes que la compasión. Pasa de largo. Ahora la audiencia está realmente incómoda. 2 líderes religiosos, 2 hombres que deberían ser ejemplos de obediencia a la Torá, han fallado la prueba moral básica. Pero espera, la historia no ha terminado. Jesús está construyendo algo. Las expectativas de la audiencia sugieren que el tercer personaje debería ser un judío laico común, completando la secuencia sacerdote levita israelita. Quizás un campesino piadoso que demuestra que la verdadera religión no es sobre estatus sino sobre acción. Eso sería una enseñanza poderosa, pero relativamente segura. Pero entonces Jesús dice, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Versículo 33. Un samaritano. La audiencia judía jadeó mentalmente. ¿Un samaritano como el héroe de la historia? ¿Un samaritano mostrando compasión mientras el sacerdote y el levita judíos fallan? Esto no es solo inesperado. Es ofensivo. Es subversivo. Es una inversión moral total. Y Jesús no se detiene allí. Detalla las acciones del samaritano con precisión. Se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículos 34 al 35. Analicemos las acciones del samaritano. Primero, se acercó. No pasó de largo. No racionalizó. Interrumpió su viaje, su agenda, sus planes. Segundo, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Usó sus propios recursos. Aceite para suavizar, vino como antiséptico rudimentario. Esto requiere contacto físico con sangre, con un cuerpo posiblemente contaminado. El samaritano arriesga su propia pureza ritual, aunque para un samaritano las leyes de pureza operaban diferente. Tercero, poniéndole en su cabalgadura. El samaritano camina mientras el hombre herido cabalga. Invierte posiciones. Se rebaja para servir. Cuarto, lo llevó al mesón. Lo acompañó personalmente. No envió a alguien más. Se quedó con él durante la noche. Quinto, sacó 2 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. 2 denarios cubrirían aproximadamente 2 semanas en una posada básica. Es una cantidad generosa. Y sexto, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Una promesa abierta. Sin límite. El samaritano está dispuesto a asumir cualquier costo adicional. Este nivel de compasión, sacrificio y generosidad excede cualquier obligación legal o religiosa. Es puro amor ágape, amor sacrificial que no espera nada a cambio. Jesús termina la parábola con una pregunta al abogado. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36. Es una pregunta retórica brillante. El abogado había preguntado, ¿quién es mi prójimo?, esperando una lista de personas a las que estaba obligado a amar. Jesús invierte la pregunta. No se trata de identificar quién califica como prójimo digno de tu amor. Se trata de convertirte tú mismo en prójimo para cualquiera que necesite compasión. Y el modelo de cómo ser prójimo es un samaritano. Un hereje. Un impuro. Un enemigo étnico. El abogado, atrapado por la lógica de la historia, no puede negar la respuesta. El que usó de misericordia con él. Versículo 37. Nota que ni siquiera puede pronunciar la palabra samaritano.
Dice el que usó de misericordia. El odio étnico corre tan profundo que la palabra misma es difícil de decir en este contexto. Y Jesús responde, ve, y haz tú lo mismo. Ve y sé como el samaritano que tanto desprecias. Ve y aprende compasión del enemigo que has demonizado. Ve y reconoce que la piedad verdadera no está limitada por fronteras étnicas, religiosas o tribales. Esta parábola no era solo una lección moral general sobre ser amable. Era un ataque directo al sistema de pureza ritual y exclusión étnica que definía el judaísmo farisaico del primer siglo. Jesús estaba diciendo que un samaritano actuando en amor es más justo ante Dios que un sacerdote judío actuando en legalismo. Que la compasión trasciende la ortodoxia. Que el reino de Dios incluye personas que el establishment religioso ha excluido. Y que la pregunta ¿quién es mi prójimo? Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿a quién puedo amar hoy, sin importar quién sea? Esta era teología explosiva. Y para una audiencia judía del primer siglo, era casi insoportable de escuchar. Pero Jesús no terminó ahí con los samaritanos. Hay un tercer encuentro que debemos explorar para completar el cuadro. Lucas capítulo 17. Jesús viaja entre Samaria y Galilea, moviéndose a lo largo de la frontera entre ambas regiones. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 12. Lepra en el primer siglo era un término amplio que cubría varias enfermedades de la piel, no solo lo que hoy llamamos lepra de Hansen. Pero todas compartían algo en común, causaban impureza ritual severa según Levítico capítulo 13. Los leprosos eran excluidos de la sociedad. No podían entrar en ciudades. Debían vivir en colonias separadas. Tenían que gritar «inmundo! ¡Inmundo!» cuando alguien se acercaba para advertir a las personas que se alejaran. No podían tocar a nadie. Sus familias los abandonaban. Eran muertos sociales, existiendo en los márgenes literales de la comunidad. Ahora, aquí está el detalle fascinante. Este grupo de 10 leprosos incluía tanto judíos como al menos un samaritano. Lucas lo revela más tarde. La lepra había hecho algo extraordinario, había borrado las barreras étnicas. Cuando eres excluido por todos, cuando ni judíos ni samaritanos te aceptan, cuando eres demasiado impuro incluso para entrar en las disputas tribales, encuentras comunidad con otros excluidos. Estos 10 hombres, normalmente enemigos por nacimiento, se habían convertido en hermanos por sufrimiento compartido. Vivían juntos. Mendigaban juntos. Sobrevivían juntos. La lepra los había unificado en su miseria de una manera que la salud nunca lo había hecho. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 13. Se quedan a distancia según la ley. No se acercan. No tocan. Pero gritan pidiendo misericordia. Han oído hablar de Jesús. Han oído que sana. Han oído que toca a los intocables. Es su última esperanza. La respuesta de Jesús es curiosa. Ide, mostraos a los sacerdotes. Versículo 14. No los toca. No declara inmediatamente su sanidad. Los envía a los sacerdotes, que según Levítico capítulo 14 eran las autoridades que verificaban si una persona con lepra se había curado y podía ser restaurada a la comunidad. Es una instrucción que requiere fe. Los está enviando a ser examinados antes de que haya evidencia visible de sanidad. Es una prueba de confianza. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 14. La sanidad ocurre en el camino. No instantáneamente mientras están frente a Jesús, sino progresivamente mientras obedecen. Imagina la escena. Comienzan a caminar. Tal vez miran sus manos, sus brazos. Las llagas que han estado allí por años comienzan a desaparecer. La piel enferma se vuelve sana. La picazón, el dolor, la desfiguración simplemente se desvanecen. Es un milagro masivo, múltiple, indiscutible. 10 hombres completamente restaurados. Pueden regresar a sus familias. Pueden entrar en ciudades. Pueden adorar en templos. Pueden abrazar a sus hijos. Pueden trabajar. Pueden vivir. El gozo debe haber sido abrumador. Y entonces Lucas registra algo desgarrador. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Versículos 15 y 16. Uno regresa. Solo uno. Y es el samaritano. Los otros 9, presumiblemente judíos, ya que la historia los distingue del único samaritano, continúan hacia los sacerdotes judíos en Jerusalén.
No regresan. No agradecen. No adoran. Simplemente toman su milagro y continúan con sus vidas. Pero el samaritano, el marginado incluso entre los marginados, el hombre que técnicamente no tendría acceso al templo judío de todos modos, regresa. Glorificando a Dios a gran voz. No susurra. Grita alabanzas. Se postró rostro en tierra a sus pies. Adoración completa. Humillación total. Gratitud desbordante. La respuesta de Jesús es penetrante. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículos 17 y 18. La palabra que Lucas usa es alogenés, que significa literalmente de otra raza o extranjero. Jesús está señalando la ironía dolorosa. Los 9 judíos, que tenían todo el contexto teológico para reconocer a un profeta de Dios actuando en su medio, no regresaron. Pero el samaritano, el hereje, el teológicamente confundido según el judaísmo, tuvo la humildad y el corazón para dar gracias. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús está exponiendo algo profundo sobre la lealtad tribal versus la gratitud genuina. Los 9 judíos probablemente razonaron que su obligación era obedecer la instrucción de Jesús, ir a los sacerdotes. Tal vez incluso pensaron que regresar a agradecer sería desobedecer. O tal vez simplemente estaban tan consumidos con la emoción de regresar a sus vidas normales, a sus familias, a sus comunidades judías, que no consideraron necesario agradecer a un rabino que había hecho exactamente lo que se supone que los rabinos hacen, mostrar la misericordia de Dios. El punto es que su lealtad tribal y sus presuposiciones religiosas de alguna manera les impidieron ver claramente lo que había sucedido y responder apropiadamente. Pero el samaritano no tenía esas mismas lealtades tribales. No tenía acceso fácil a los sacerdotes judíos. Su gratitud no estaba mediada por instituciones religiosas. Era personal. Directa. Cruda. Había sido sanado por alguien que no tenía obligación de sanarlo, que cruzó fronteras étnicas para mostrar misericordia. Y su respuesta fue adoración pura. Jesús concluye, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 19. Nota el lenguaje. No solo has sido sanado. Has sido salvado. Sozo en griego, que puede significar sanidad física pero también salvación espiritual. El samaritano recibió más que los otros 9. Recibió no solo su piel restaurada, sino su alma restaurada. Entró en el reino de Dios a través de fe humilde y gratitud, mientras los otros 9 simplemente recibieron un milagro físico. Esta historia funciona como una parábola en acción. Jesús está demostrando que la fe verdadera no está determinada por etnia, ortodoxia religiosa o acceso a instituciones correctas. Está determinada por la postura del corazón. Un samaritano agradecido está más cerca del reino de Dios que 9 judíos ingratamente privilegiados. Es una inversión moral total. Y debe haber sido profundamente inquietante para cualquier judío que escuchara esta historia más tarde. Pero ahora necesitamos hacer la pregunta más grande: ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué Jesús repetidamente usaba samaritanos como ejemplos de fe, compasión y gratitud cuando estaba ministrando principalmente a judíos? ¿Qué estaba tratando de demostrar? Para entender completamente por qué Jesús rompió las barreras entre judíos y samaritanos, necesitamos retroceder y ver el panorama completo de su misión. Desde el principio de su ministerio público, Jesús había estado señalando hacia algo más grande que el nacionalismo judío. En la sinagoga de Nazaret, según Lucas capítulo 4, cuando Jesús leyó de Isaías sobre el Mesías ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, concluyó con ejemplos deliberadamente provocativos. Recordó a su audiencia que durante la gran hambruna en tiempos de Elías, muchas viudas judías necesitaban ayuda, pero Elías fue enviado a una viuda gentil en Sarepta. Que durante el ministerio de Eliseo, muchos leprosos judíos necesitaban sanidad, pero solo Naamán el sirio fue sanado. La implicación era clara: Dios no está limitado por fronteras étnicas. La misericordia divina desborda los límites que los humanos establecen. Y esa audiencia en Nazaret se enfureció tanto que intentaron arrojar a Jesús de un acantilado. El problema fundamental que Jesús estaba confrontando era la ilusión de superioridad étnica religiosa. Los judíos del primer siglo, especialmente los fariseos, habían desarrollado una teología que esencialmente equiparaba nacimiento judío con favor divino. Creían que ser descendientes de Abraham garantizaba posición privilegiada ante Dios. Juan el Bautista había confrontado esta mentalidad directamente. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Mateo 3, versículo 9.
La descendencia física no garantiza descendencia espiritual. La etnia no determina la justicia. Y Jesús llevó este mensaje aún más lejos. No solo declaró que la etnia no garantiza favor divino, sino que activamente elevó a no judíos, incluyendo samaritanos, como ejemplos de fe que superaban a los judíos religiosos. Esto era parte de un patrón más grande en el ministerio de Jesús. Elogió la fe del centurión romano diciendo, «No he hallado tanta fe ni aun en Israel». Mateo 8, versículo 10. Sanó a la hija de la mujer cananea después de que ella demostró fe persistente. Predijo que en el reino de Dios, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Lucas 13, versículos 29 y 30. Estaba señalando consistentemente hacia una realidad que sus seguidores judíos encontraban difícil de aceptar. El reino de Dios es universal, no tribal. Cruza fronteras. Incluye a los excluidos. Invierte jerarquías humanas. Y esta visión tenía raíces profundas en el propósito original que Dios tenía para Israel. Volvamos a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Desde el principio, el llamado de Abraham no era solo para beneficio de sus descendientes. Era para que a través de sus descendientes, todas las naciones fueran bendecidas. Israel fue elegido para ser luz a las naciones, sacerdote mediador entre Dios y el mundo. Isaías capítulo 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta era la visión profética, Israel como conducto de bendición a todas las naciones. Pero en el primer siglo, esa visión se había invertido. Israel se había vuelto insular. Exclusivo. Obsesionado con mantener fronteras en lugar de ser puentes. Y Jesús vino para restaurar la visión original. Cuando Jesús interactuó con samaritanos, no estaba simplemente siendo amable con los marginados. Estaba demostrando teológicamente que el reino de Dios trascendía las divisiones que los humanos habían creado. Al hablar con la mujer samaritana, estaba declarando que la adoración verdadera no dependía de Jerusalén o Gerizim, sino del Espíritu y la verdad. Al hacer del samaritano el héroe de su parábola, estaba demoliendo la idea de que la piedad está determinada por etnia o acceso a instituciones religiosas correctas. Al elogiar al leproso samaritano agradecido sobre los 9 judíos ingratos, estaba mostrando que la fe genuina se manifiesta en humildad y gratitud, no en privilegio religioso. Cada una de estas interacciones era una lección teológica encarnada. Y estas lecciones tenían implicaciones prácticas masivas. Después de su resurrección, Jesús comisionó a sus discípulos: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, versículo 8. Nota la secuencia: Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, luego el mundo. Samaria no fue accidental. Era el primer paso crucial más allá de las fronteras judías. Y fue precisamente porque Jesús ya había establecido el precedente durante su ministerio terrenal. Había demostrado que los samaritanos eran dignos del Evangelio. Que podían tener fe. Que podían entrar en el reino. Entonces cuando Felipe, uno de los 7 diáconos en Hechos capítulo 8, predicó en Samaria y multitudes creyeron, no fue una sorpresa teológica. Fue la continuación de lo que Jesús había comenzado. Y cuando Pedro tuvo su visión en Hechos capítulo 10 que lo llevó a predicar a Cornelio y su casa, declarando que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, estaba finalmente entendiendo completamente lo que Jesús había estado demostrando todo el tiempo: el Evangelio es para todos. Sin excepción. Sin exclusión. Sin barreras étnicas, rituales o tribales. Esta era la revolución radical en el corazón del ministerio de Jesús. No vino simplemente a reformar el judaísmo. Vino a inaugurar un reino que trascendiera todas las categorías humanas de dentro versus fuera, puro versus impuro, nosotros versus ellos. Y Samaria, el territorio prohibido, se convirtió en el campo de prueba perfecto para esta visión. Porque si Jesús podía amar a los samaritanos, si podía incluirlos en su reino, si podía usarlos como ejemplos de fe verdadera, entonces literalmente nadie estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. Ninguna historia era demasiado oscura. Ningún pecado demasiado grande. Ninguna etnia equivocada. Ninguna teología demasiado corrupta. Si había esperanza para los samaritanos, había esperanza para todos. Año 1 después de Cristo.
Samaria sigue siendo territorio prohibido para la mayoría de los judíos. Pero un rabino galileo ha caminado deliberadamente por sus caminos polvorientos. Ha hablado con sus marginados. Ha sanado a sus leprosos. Ha hecho de ellos héroes en sus historias. Y ha declarado que su antigua disputa sobre montañas sagradas está a punto de volverse irrelevante porque la adoración verdadera no será sobre geografía sino sobre espíritu y verdad. Para los samaritanos que escucharon esto, debe haber sido como si siglos de rechazo y humillación comenzaran a levantarse. Como si finalmente alguien los viera no como corruptos, no como heréticos, no como impuros, sino como hijos de Abraham dignos del amor de Dios. Pero aquí está la verdad más profunda que debemos capturar. Esta historia no es solo sobre samaritanos del primer siglo. Es sobre cada persona que se ha sentido excluida por las instituciones religiosas. Cada persona que ha sido juzgada por su pasado, su etnia, su teología imperfecta, su historial de relaciones rotas. Cada persona que ha sido considerada demasiado contaminada, demasiado lejana, demasiado diferente para ser amada por Dios. Jesús entró en Samaria para declarar que no existe tal cosa como demasiado lejos. No hay polvo tan inmundo que su gracia no pueda limpiar. No hay división tan profunda que su amor no pueda sanar. No hay odio tan arraigado que su misericordia no pueda transformar. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos que habían crecido despreciando a los samaritanos, tuvieron que desaprender 800 años de odio tribal. Tuvieron que sentarse en la misma mesa con personas que habían sido sus enemigos. Tuvieron que reconocer que el Evangelio demolía las paredes que ellos habían construido tan cuidadosamente. Y lo hicieron. Hechos capítulo 8, registra el florecimiento de la iglesia en Samaria. Pedro y Juan, discípulos que probablemente habían evitado Samaria toda su vida antes de conocer a Jesús, viajaron allí para imponer manos sobre los creyentes samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Judíos y samaritanos adorando juntos. Compartiendo comida. Compartiendo vida. Es casi imposible exagerar cuán revolucionario era esto. Y esa revolución continúa hoy. Porque aún construimos muros. Aún creamos categorías de nosotros versus ellos. Aún tenemos nuestros territorios prohibidos donde ciertos tipos de personas simplemente no son bienvenidos. Pueden ser divisiones raciales. Pueden ser divisiones políticas. Pueden ser divisiones socioeconómicas. Pueden ser divisiones teológicas donde consideramos a otros cristianos como no suficientemente ortodoxos, no suficientemente puros, no suficientemente como nosotros. Y el mensaje de Jesús entrando en Samaria nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Quiénes son los samaritanos en tu vida? ¿A quién has colocado en la categoría de territorio prohibido? ¿A quién has decidido que está demasiado lejos de la gracia de Dios o demasiado diferente para ser tu hermano o hermana? La mujer junto al pozo de Jacob recibió agua viva cuando nadie creía que merecía ni agua común. El samaritano en la parábola demostró más compasión que los profesionales religiosos. El leproso samaritano mostró más gratitud que los 9 privilegiados. Una y otra vez, Jesús usó a los excluidos para avergonzar a los incluidos. Usó a los marginados para enseñar a los centrales. Usó a los impuros para exponer la impureza del corazón de los supuestamente puros. Y lo hizo porque el reino de Dios opera según lógica diferente a los reinos humanos. Opera según gracia, no merecimiento. Según amor, no ley. Según misericordia que triunfa sobre juicio. Así que aquí está el desafío final. Jesús necesitaba pasar por Samaria. No por geografía. Por misión. Porque había personas allí que necesitaban escuchar que eran amadas. Que importaban. Que no estaban olvidadas. ¿Por dónde necesitas pasar tú? ¿Qué territorio prohibido está llamándote a cruzar? ¿Qué persona marginada necesita escuchar de ti que el amor de Dios no tiene fronteras? Porque si Jesús pudo amar a los samaritanos, los herederos de 800 años de odio y rechazo, entonces ciertamente puede amar a cualquiera. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. Incluyendo a la persona que consideramos imposible de alcanzar. El territorio prohibido solo permanece prohibido hasta que alguien tiene el valor de cruzar la línea. Jesús lo hizo. Y nos llama a hacer lo mismo. No porque sea fácil. No porque sea cómodo. Sino porque el reino de Dios no puede ser contenido por las fronteras que los humanos construyen. Desborda. Invade. Transforma. Y cuando lo hace, lo que una vez fue prohibido se convierte en sagrado. Lo que una vez fue enemigo se convierte en familia. Y lo que una vez fue odio se convierte en el testimonio más poderoso del amor que cambia el mundo. Esa es la verdadera historia de Samaria. No solo una lección de historia antigua.
Una invitación actual. A amar más allá de fronteras. A ver más allá de prejuicios. A abrazar a aquellos que el mundo dice que deberías rechazar. Porque en el reino de Dios, no hay territorios prohibidos. Solo corazones cerrados esperando ser abiertos. Y personas esperando escuchar que son amadas.